La prometida del millonario le ordenó a la sirvienta besar sus zapatos. Nadie esperaba lo que ella haría después. Oye, deja de deslizar la pantalla por un segundo. Nadie imaginaba lo que esta sirvienta estaba a punto de hacer. Frente a 300 invitados, le ordenaron arrodillarse y besar los zapatos de otra mujer. El salón se quedó en absoluto silencio. Los meseros se congelaron. Las copas de champán se detuvieron a medio camino. Y lo que pasó en los siguientes 60 segundos no solo dejó impactados a los invitados de ese salón de baile. Cambió para siempre la vida de un millonario. Quédate hasta el final, porque esta historia es tan real que la vas a sentir en el pecho. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Antes de comenzar, cuéntame, ¿desde dónde estás viendo este vídeo hoy? ¿Cuál es tu país? Escríbelo en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Hoy les traigo una de las historias más emotivas y más inesperadas que he contado en este canal. Es una historia sobre el orgullo, la humillación, y una mujer que tenía todas las razones para quebrarse, pero no lo hizo. Confíen en mí, no van a ver venir el final. Empecemos. Había fregado pisos toda su vida, pero esa noche recordaría exactamente quién era. María Álvarez llevaba doblando servilletas desde las 5 de la mañana. A sus 29 años, María trabajaba en la mansión Whitmore desde hacía casi 3 años, desde que las cuentas del hospital de su madre la obligaron a aceptar cualquier trabajo que pagara a tiempo. La mansión Whitmore se extendía sobre 40 acres a las afueras de Greenwich, Connecticut, con columnas blancas tan altas que parecían rozar las nubes, y un personal de casi 40 empleados que mantenían todo funcionando como un reloj suizo. Esa noche era la gala de compromiso de Daniel Whitmore, de 32 años, heredero de Whitmore Steel, y su prometida, Celeste Renault, de 31 años, una mujer que se había hecho un nombre en los círculos sociales de Nueva York no por su bondad, sino por el miedo que inspiraba. Celeste tenía la habilidad de hacer sentir pequeño a cualquiera, especialmente al personal de servicio. María había aprendido muy pronto a mantener la cabeza baja cerca de ella, a responder solo cuando le hablaban, a desaparecer entre el papel tapiz, como se suponía que debía hacer el buen personal. Pero María no venía de la nada. Su abuela solía decirle, mi niña, tú puedes pulir la plata de otro hombre y aún así conservar tu propia alma. María se aferraba a esas palabras. Dobló otra servilleta, la colocó junto a una copa de cristal, y miró hacia las puertas del salón de baile, donde el cuarteto de cuerdas ya estaba afinando sus instrumentos. Para las 7 de la noche, la mansión se había transformado por completo. 300 invitados vestidos de gala se movían bajo candelabros de cristal del tamaño de autos pequeños. Meseros con guantes blancos llevaban bandejas de champán entre una multitud que olía a dinero antiguo y perfume caro. María trabajaba en el ala este, rellenando copas, recogiendo platos, diciendo, sí, señora, y por supuesto, señor, tantas veces que las palabras ya habían perdido su significado. Notó a Daniel Whitmore temprano esa noche. Alto, de cabello oscuro, con ese tipo de belleza que hacía que la gente dejara de hablar a mitad de frase cuando él pasaba. Pero lo que le llamó la atención a María no fue su apariencia. Fue la forma en que él le agradeció al cantinero llamándolo por su nombre, la forma en que le acercó una silla a una invitada mayor antes de que nadie más notara que la necesitaba. Daniel no era como los demás Whitmore de quienes había oído hablar. Parecía diferente, incluso amable. Celeste, en cambio, se movía por el salón como si estuviera compitiendo por una corona. Corrigió el arreglo de un florista frente a todos. Devolvió una botella de champán porque la etiqueta estaba mal orientada. Chasqueó los dedos hacia un mesero, no lo llamó, lo chasqueó como se le chasquea a un perro, y le exigió que le rellenara la copa de inmediato. María seguía trabajando, con la mirada baja, repitiéndose, 3 horas más, y luego a casa, luego a ver cómo está mamá. Cerca de las 9 de la noche, ocurrió un desastre que nadie pudo haber predicho. Celeste, deslizándose por el piso de mármol con tacones de 6 pulgadas, enganchó el borde de una alfombra y tropezó directamente contra un carrito de servicio. Su copa de champán se hizo añicos. El vino le salpicó todo el frente de su vestido de $30,000. Por un segundo espantoso, todo el salón contuvo la respiración. Y fue entonces cuando los ojos de Celeste se clavaron en María, que era quien estaba más cerca. Tú, siseó Celeste,
lo bastante fuerte como para que los invitados cercanos la escucharan. Esto es tu culpa. Tú dejaste ese carrito en el pasillo. María ni siquiera había tocado el carrito. Ni siquiera había visto quién lo había puesto ahí. Pero en ese momento, con 300 pares de ojos volteando hacia ella, entendió algo con total claridad. Esa noche estaba a punto de convertirse en la villana de la historia de otra persona, mereciera o no. Lo que Celeste hizo a continuación se comentaría durante años. El ambiente en el salón pasó de la confusión al horror en menos de 10 segundos. Quiero una disculpa, dijo Celeste, con la voz cada vez más alta, más filosa, cortando la música del cuarteto de cuerdas hasta que los propios músicos dejaron de tocar. Una disculpa de verdad. De rodillas. El estómago de María se hundió. Señora, lamento mucho el accidente, pero yo no me importa lo que no hayas hecho, la interrumpió Celeste. Mira mi vestido. ¿Sabes cuánto costó? Más de lo que tú ganarías en 5 años. Un silencio se extendió por el salón como tinta derramada. Los invitados que un momento antes reían con sus cócteles ahora estaban paralizados. Los teléfonos bajaban, las conversaciones morían a mitad de frase. En algún lugar cerca del bar, una mujer susurró, «Dios mío», en voz baja. Celeste dio un paso más hacia María, sus tacones resonando contra el mármol como una cuenta regresiva. «Te vas a arrodillar», dijo, ahora con la voz baja y venenosa. «Y vas a besar mis zapatos. Aquí mismo. Frente a todos. Tal vez así recuerdes cuál es tu lugar en esta casa». Por un instante, María pensó que había escuchado mal. Seguramente una mujer adulta, comprometida para casarse, de pie en un salón lleno de las familias más respetadas de la ciudad, no podía estar exigiendo algo así en serio. Pero los ojos de Celeste le decían lo contrario. Esto no era una broma. Esto ya ni siquiera se trataba realmente de la mancha de vino. Se trataba de poder, de una mujer que necesitaba, frente a un público, demostrar que lo tenía. Las manos de María temblaban a sus costados. Pensó en su madre, tendida en una cama de hospital a 40 minutos de ahí, necesitando otra ronda de tratamiento el mes siguiente. Pensó en la renta, en el hecho de que el personal de los Whitmore que causaba escenas públicas normalmente no conservaba su empleo. Pensó en tragarse el orgullo, solo por esa noche, solo para sobrevivir. Comenzó a agacharse, y fue entonces cuando una voz cortó el silencio, calmada, pero con una autoridad que hizo que todas las cabezas en el salón giraran. Celeste, detente. Era Daniel. Cruzó el salón con pasos largos y decididos, la mandíbula tensa. Sus ojos se clavaron en su prometida con una expresión que ninguno de los invitados le había visto jamás. Llegó hasta María antes de que ella pudiera arrodillarse por completo, y con mucha suavidad, colocó su mano bajo el codo de ella, ayudándola a ponerse de pie de nuevo. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja, como si las 300 personas a su alrededor no existieran. María, atónita, solo pudo asentir. El rostro de Celeste se puso rojo. Daniel, ella arruinó mi vestido frente a... Ella no tocó ese carrito, dijo Daniel, girándose ahora hacia la multitud. Su voz era firme, pero inconfundiblemente furiosa. Vi exactamente quién lo movió. Fue una de tus propias damas de honor, corriendo a buscar su teléfono para tomar una foto. Esta mujer no ha hecho nada malo esta noche, excepto su trabajo, que, por lo que he visto en las últimas 2 horas, lo ha hecho mejor que la mitad de la gente que invitamos. Un murmullo se extendió por el salón. Alguien cerca del fondo comenzó a aplaudir, dudoso al principio, y luego se le unió una segunda persona, y una tercera. La boca de Celeste se abría y se cerraba, buscando palabras que no llegaban. Frente a toda la élite social de la ciudad, la gente cuya opinión había cultivado durante una década, acababa de ser corregida públicamente por su propio prometido, por la forma en que trataba a una sirvienta. Pero lo que Daniel dijo a continuación revelaría algo que nadie, ni siquiera María, jamás esperó. Este es el momento en que toda la historia da un giro total. Daniel se volvió hacia María, y algo en su expresión se suavizó, como un hombre a punto de confesar algo que había cargado durante mucho tiempo. ¿Te acuerdas de mí?, le preguntó en voz baja. María parpadeó. Lo siento, señor. No creo que hayamos, hace 9 años, dijo Daniel.
Un restaurante en la Ruta 9, a las afueras de Bridport. Yo tenía 23 años, estaba sin dinero, manejando la vieja camioneta de mi padre a través del país después de que lo perdiéramos todo en la recesión. Mi tarjeta fue rechazada. No me alcanzaba para pagar la comida que ya me había comido. Y una mesera, una chica más o menos de mi edad, pagó en silencio la diferencia con las propinas de su propio frasco, para que yo no pasara vergüenza frente a un restaurante lleno de gente. El salón había vuelto a quedarse completamente en silencio, pero este silencio se sentía diferente, no tenso, sino reverente. Traté de devolverle el dinero, continuó Daniel. Ella no lo aceptó. Me dijo, todos necesitamos un poco de gracia de vez en cuando. Solo pásalo cuando puedas. Nunca olvidé eso. Nunca olvidé su rostro. Hizo una pausa, mirando directamente a María. Eras tú, ¿verdad? A María se le cortó la respiración. No había pensado en esa noche en años. Uno de cientos de turnos en un restaurante donde trabajó antes de llegar a la mansión Whitmore, antes de que su madre enfermara, antes de que todo cambiara. Pero se acordaba del muchacho. Flaco, agotado, avergonzado, esforzándose por actuar como si no le importara no poder pagar. Eras tú, susurró María. Daniel asintió. Sus ojos brillaban de una manera que un heredero Whitmore nunca debía dejar ver en público. Llevo 9 años preguntándome si algún día tendría la oportunidad de agradecerle a la persona que me enseñó lo que es la verdadera bondad. Y esta noche, veo a mi propia prometida tratando de obligar a esa misma mujer a arrodillarse y besar sus zapatos por una bebida derramada. El rostro de Celeste había palidecido. Daniel, yo no sabía, ese es exactamente el problema, dijo Daniel, girándose ahora hacia ella. Su voz era baja, pero devastadora. No preguntaste quién era. No necesitabas conocer su historia para decidir que estaba por debajo de ti. Eso no es un error, Celeste. Eso es lo que eres cuando crees que nadie importante te está mirando. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. En algún lugar, una copa de champán chocó contra una mesa cuando alguien la soltó demasiado rápido. La madre de Celeste, de pie cerca del frente, se llevó una mano al pecho. Incluso las propias damas de honor de Celeste intercambiaron miradas incómodas. Creo, dijo Daniel lentamente, metiendo la mano en el bolsillo de su saco, que este anillo pertenece a otro lugar esta noche. Caminó hacia Celeste, y frente a todos, frente a cada cámara, cada susurro, cada futuro titular, tomó suavemente su mano y le quitó el anillo de compromiso del dedo. Lo siento, dijo, y para un hombre que tenía todo el derecho de estar furioso, su voz llevaba algo más parecido a la tristeza. Pero no puedo casarme con alguien que trata a personas como María como si no importaran. Debí haber visto esto en ti hace mucho tiempo. Celeste se quedó paralizada, la humillación y la furia luchando en su rostro. 300 de las personas más influyentes de la ciudad la observaban desmoronarse en tiempo real. Nadie en ese salón olvidaría jamás lo que pasó después. Lo que María hizo en los siguientes 10 segundos sorprendió a todos, incluido Daniel. El salón se había convertido en algo entre un tribunal y un funeral. Pesado, inmóvil, todos conteniendo la respiración para ver qué pasaría después. Las cámaras que hasta entonces habían grabado discretamente para redes sociales ahora grababan abiertamente. Celeste estaba sola en el centro del piso de mármol, sin anillo, expuesta. La mujer que momentos antes había ordenado a una sirvienta arrodillarse ahora parecía desear que el suelo se la tragara. Y María, tranquila, firme María, que había pasado 3 años desapareciendo entre el papel tapiz, dio un paso al frente. Señor Whitmore, dijo con suavidad, ¿puedo decir algo? Daniel asintió, sorprendido. María se giró, no hacia Daniel, sino hacia Celeste. Todo el salón se inclinó hacia adelante, esperando que ella por fin tuviera su momento, que dijera algo cortante, algo satisfactorio, algo que el Internet repetiría durante semanas. En cambio, María dijo, te perdono. Un murmullo confundido recorrió a la multitud. No lo digo porque lo que hiciste estuviera bien, continuó María, con la voz calmada pero firme. No lo estuvo. Nadie debería tener que arrodillarse y besar los zapatos de otra persona, sin importar qué trabajo tenga o cuánto dinero haya en su cuenta bancaria.
Pero he pasado toda mi vida siendo menospreciada por gente que nunca se molestó en aprender mi nombre. Y decidí hace mucho tiempo que no iba a dejar que la crueldad de otros me convirtiera a mí también en alguien cruel. Miró alrededor del salón, a todos los invitados, a las cámaras, a Daniel. Mi abuela solía decirme que la dignidad no es algo que otra persona pueda quitarte. Solo tú puedes regalarla. Esta noche, casi regalé la mía porque tenía miedo. Miedo de perder mi trabajo, miedo de no poder ayudar a mi madre. Pero el señor Whitmore me recordó algo que había olvidado. A veces las personas que parecen tener menos poder en la sala son las únicas que recuerdan lo que de verdad importa. Se volvió de nuevo hacia Celeste, cuyos ojos ya estaban húmedos, el maquillaje empezando a correrse. Espero, dijo María en voz baja, que aprendas algo de esta noche. No porque hayas pasado vergüenza frente a todos, sino porque algún día, en algún lugar, tú podrías ser quien necesite un poco de gracia. Y no me gustaría que hubieras olvidado cómo darla. Por un largo momento, nadie en el salón se movió. Luego, lentamente, la madre de Celeste cruzó el piso, rodeó a su hija con el brazo, y la sacó del salón sin decir una palabra más. Daniel se volvió hacia María, con algo parecido al asombro en su expresión. Hice una sola pregunta sobre quién había pagado mi comida hace 9 años, dijo. Nunca imaginé que la respuesta seguiría enseñándome algo esta misma noche. Los aplausos comenzaron pequeños, unas pocas manos cerca del frente, pero fueron creciendo, extendiéndose por todo el salón hasta que casi todos los invitados estaban de pie, aplaudiendo no por la riqueza que había en la sala, no por los candelabros ni el cuarteto de cuerdas, sino por una sirvienta que acababa de mostrarle a 300 de las personas más ricas de Connecticut lo que es el verdadero carácter. Pero la historia todavía no había terminado, porque Daniel tenía un último anuncio que hacer. Nadie esperaba que el siguiente capítulo de esta historia llegara tan rápido. En las semanas que siguieron, la noticia de lo ocurrido en la gala de los Whitmore se extendió mucho más allá de Greenwich. El vídeo de un teléfono llegó a Internet, y en cuestión de días millones de personas habían visto el momento en que Daniel Whitmore le quitó el anillo de compromiso a su prometida, y el momento después, cuando una joven sirvienta eligió la gracia por encima de la venganza. Los noticieros lo retomaron. Los programas de entrevistas lo debatieron. Pero María, fiel a quien era, evitó la mayor parte de la atención. Volvió a trabajar la mañana siguiente como si nada hubiera pasado, doblando servilletas, rellenando copas, llamando a su madre cada noche después de su turno. Daniel, sin embargo, no podía dejar de pensar en esa noche. No solo en la humillación que Celeste había mostrado, sino en la fuerza tranquila que María llevaba consigo como si fuera algo completamente normal. Empezó a buscar razones para estar más tiempo en la propiedad. Preguntaba por el tratamiento de la madre de María. Se enteró de que María alguna vez había soñado con estudiar enfermería, antes de que las finanzas de su familia la obligaran a dejarlo en su segundo año. 3 semanas después de la gala, Daniel llamó a María a su despacho. No como su empleador, sino como alguien con una propuesta. Quiero pagar el resto del tratamiento de tu madre, le dijo. Y quiero financiar tu carrera de enfermería. No como caridad, sino como un agradecimiento que debía desde hace 9 años. Y como reconocimiento de que mereces mucho más de lo que esta casa te ha dado. María, atónita, intentó negarse al principio, de la forma en que le habían enseñado a rechazar cualquier cosa que se sintiera demasiado generosa, demasiado buena para ser real. Pero Daniel insistió con delicadeza, de la misma manera en que había insistido en devolverle el dinero en aquel restaurante años atrás. Una vez me dijiste que la gracia es algo que uno pasa cuando puede, le recordó. He estado esperando 9 años esta oportunidad. Por favor, no me la quites ahora. María finalmente aceptó, con lágrimas en los ojos, abrumada por una bondad que no esperaba de un mundo que rara vez se la había mostrado. Durante los meses siguientes, algo que ninguno de los dos había planeado comenzó a formarse en silencio. No fue repentino ni dramático. Creció como crecen las cosas verdaderas, en pequeñas conversaciones tomando café en la cocina, en Daniel llevando a María a las visitas al hospital de su madre, en los dos hablando durante horas de cosas que no tenían nada que ver con el dinero ni el estatus. Daniel se descubrió atraído no por las circunstancias de María, sino por su carácter. Esa firmeza que había entrevisto por primera vez en un restaurante de carretera 9 años antes. Mientras tanto,
El mundo de Celeste se desmoronaba en otra dirección. El vídeo de la gala le había costado más que su compromiso. Las invitaciones dejaron de llegar, las amistades se enfriaron. Su nombre se convirtió en una historia de advertencia dentro del círculo que alguna vez había dominado. Algunos habrían esperado que desapareciera con amargura, pero meses después ocurrió algo curioso. Celeste se puso en contacto, no con Daniel, sino directamente con María, pidiéndole verse. Lo que Celeste le dijo en ese encuentro sorprendió a María más que cualquier cosa que hubiera pasado en la gala. Este es el final que nadie vio venir. Se reunieron en una pequeña cafetería, lejos de las cámaras, lejos del mundo que había convertido sus peores y mejores momentos en titulares. Celeste se veía diferente. Sin diamantes, sin vestido de diseñador, solo una mujer con un suéter sencillo, las manos envueltas nerviosamente alrededor de un vaso de cartón. He pensado en esa noche todos los días, admitió Celeste. La repito una y otra vez, y cada vez odio cómo sonaba, cómo te traté. Bajó la mirada. Crecí aprendiendo que la bondad era debilidad, que la única manera de ganarse el respeto era hacerse temer. Mi madre era igual con el personal, y su madre antes que ella. Nunca lo cuestioné porque nunca tuve que hacerlo. María escuchaba en silencio, como siempre hacía. Lo que me dijiste esa noche, que me perdonabas, que esperabas que algún día aprendiera a dar gracia. No pude dejar de pensarlo, continuó Celeste. Es extraño. Perderlo todo, ser humillada frente a toda la ciudad, me enseñó más en 6 meses que 31 años de privilegios. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos pero firmes. Empecé a ser voluntaria en un refugio, de todos los lugares. No le dije a nadie, porque por primera vez en mi vida, no estaba haciendo algo para que me vieran. Lo estaba haciendo porque tus palabras no me dejaban en paz. Algo se movió en el pecho de María. No era triunfo, ni venganza cumplida, sino algo más parecido a la esperanza. No te estoy pidiendo tu amistad, dijo Celeste. No creo haberla ganado. Solo necesitaba que supieras que lo que hiciste esa noche, perdonarme en lugar de humillarme de vuelta, aunque tenías todo el derecho de hacerlo, cambió algo en mí. No creo que jamás pueda pagarte eso. María extendió la mano sobre la pequeña mesa y tomó suavemente la mano de Celeste. No tienes que pagármelo, le dijo. Solo sigue pasándolo. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Un año después, María estaba de pie en una pequeña capilla a las afueras de Greenwich, con un sencillo vestido blanco, tomada de la mano de Daniel Whitmore. No el heredero millonario del que hablaban los tabloides, sino el hombre que alguna vez fue un joven de 23 años sin dinero, agradecido por la bondad de una desconocida en un restaurante de carretera. La madre de María, sana de nuevo gracias al tratamiento que Daniel había financiado, estaba sentada en la primera fila, llorando lágrimas de felicidad. Y en una banca cerca del fondo, en silencio, con respeto, estaba Celeste. Ya no como una extraña, sino como alguien a quien María había decidido perdonar por completo. Alguien que se había ganado un pequeño y verdadero lugar en su vida, a través de meses de cambio genuino. La moraleja de esta historia es simple, pero es una que el mundo parece olvidar cada día más. La forma en que tratas a las personas que no pueden hacer nada por ti dice todo sobre quién eres en realidad. La bondad no cuesta nada, pero puede cambiarlo todo. El rumbo de una vida, el destino de una relación, incluso el corazón de alguien que alguna vez creyó que la crueldad era fortaleza. Si esta historia te tocó de la misma forma en que me tocó a mí mientras la escribía, hazme un favor. Dale like a este vídeo. De verdad ayuda a que este canal crezca. Suscríbete si quieres más historias como esta, porque tenemos muchas más esperándote. Y si conoces a alguien que necesita recordar que la gracia siempre vale la pena darla, comparte este vídeo con esa persona hoy mismo. Gracias por ver, y nos vemos en la próxima historia.